Hoy vamos a hablar con Neil. Él acaba de recibir aprobación en EB2-NIW, es un otorrinolaringólogo venezolano y nos va a contar todo sobre su caso. Hola, yo soy Oscar, no soy abogado. En este canal hablamos de Green Cards como EB2-NIW o EB1A, Green Cards por méritos en las cuales no necesitas una empresa que te haga de sponsor y además no necesitas abogados si deseas hacerlo por ti mismo, ahorrando bastante dinero. Hoy vamos a hablar con Neil, es una persona muy formada en el campo de la salud, de la medicina, y nos va a contar todo sobre su caso EB2-NIW, incluido su Request for Evidence, cómo venció ese obstáculo en el camino y cuál fue su plazo. Vamos a ver todos sus tiempos para que puedas aprender cuánto le llevó y nos va a dar un montonazo de consejos durante toda esta entrevista, que si bien es un poco larga, creo que va a aportar muchísimo valor a todos vosotros. Así que vamos ya con la entrevista a Neil. Hola Neil, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Oscar? Un placer conocerte. Muy bien, igualmente, y muchas gracias por estar aquí hoy y hablarnos de tu caso. Me encanta empezar siempre con una presentación de quién eres profesionalmente y luego ya pasamos a hablar de tu caso específico. Claro, yo soy médico venezolano, médico otorrino, graduado en el 2003 y estoy acá en Estados Unidos desde el 2014. Eso fue ya hace un tiempo, también obtuve un bachelor en administración de salud, válido acá en Estados Unidos. Muy bien. O sea que llevas ya un tiempo en Estados Unidos contribuyendo a la economía, a la sociedad del país y ahora entiendo que acabas de recibir ese aprobado para la EB2-NIW. Primero, felicidades, aunque ya te las di Gracias. por correo electrónico. Es siempre un placer escuchar casos que acaban bien. Así es. Y entonces quería preguntarte qué es lo que planteaste tú. Ya nos diste un poco la introducción a quién eres profesionalmente, pero en EB2-NIW siempre tenemos que hablar de un endeavor. Entonces, ¿qué les dijiste? Este es mi endeavor para Estados Unidos. Terminando la parte profesional, yo acá en Estados Unidos estoy trabajando actualmente como especialista en auxiliares auditivos. ¿Okay? Entonces, cuando yo obtuve mi licencia, porque para eso necesitas una licencia aprobada del estado de Florida, eso fue lo que me animó a empezar a investigar sobre, primero empecé a investigar sobre visas de trabajo con sponsor, digámoslo así. Me di cuenta que ese camino es bastante largo y a pesar de que si tú lo logras conseguir un sponsor y ese sponsor tiene la certificación, se hace rápido, la primera parte puede tomar mucho tiempo. Es muy difícil. Entonces allí fue cuando me di cuenta que estaba la EB2 y que mi perfil se adaptaba bastante bien porque dentro de los antecedentes yo llegué a ser miembro de la Sociedad Venezolana de Otorrino, presenté varios trabajos tanto publicados como en congresos, en eventos, más la licencia como médico en Venezuela, la licencia como especialista en aparatos auditivos acá. Y en cuanto entonces a tu pregunta directa, la propuesta fue una fundación para incentivar la adaptación de auxiliares auditivos en la población hispana acá en Estados Unidos. Resulta, Oscar, que de toda la población, de los millones de norteamericanos con pérdida auditiva, solamente el 30% utilizan aparatos auditivos. Cuando se revisan las cifras de los hispanos en Estados Unidos utilizando aparatos auditivos, esa cifra baja al 5%. Vaya, o sea, hay una disparidad muy grande. Inmensa. Entonces, allí es donde se puede aprovechar no solamente desde el punto de vista médico, las implicaciones de una persona con pérdida auditiva sin tratamiento adecuado y desde el punto de vista económico, porque lógicamente tienes un mercado latente allí que no se está aprovechando. Ese fue la propuesta, sigue siendo la propuesta porque yo quiero realmente trabajar en eso. Evidentemente. Y eso es un comentario muy, muy bueno que acabas de hacer, que es cuando la gente me pregunta ¿qué endeavor qué propuesta debo plantear? Mi respuesta siempre es, bueno, pregúntate qué es lo que quieres hacer realmente y esa siempre va a ser la mejor respuesta. Así que lo que acabas de decir me acaba de encantar.
Claro. Cuando hablas de fundación, que es una actividad con un componente de emprendedor, ¿no? De crear algo por ti mismo. O hablas de una colaboración con otras entidades. Es una materia de coordinar, Ujú. porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando con la parte de los hispanos? ¿Por qué no están buscando ayuda? Por lo menos desde mi punto de vista. El problema es que si tú no consigues un profesional bilingüe Ujú. que te evalúe si necesitas los aparatos auditivos y que luego te siga el tratamiento, pues Ya. nunca lo vas a hacer. Ujú. Difícilmente lo vas a hacer porque por la barrera del idioma es diferente cuando tú vas a un médico en Estados Unidos, es totalmente diferente. Tú puedes Claro. hacer cualquier actividad normal y con tu nivel de inglés te puedes defender. Cuando vas a una consulta médica es diferente. Yo necesito a alguien que realmente me entienda lo que yo le vaya a decir y que yo le Ujú. entienda de lo que me va a decir. Ujú. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un pool nacional de profesionales bilingües en el área de la audiología. Pero eso implica, como tú sabes, que aquí hay muchos niveles de salud, los médicos, las enfermeras, los physician assistants, los audiólogos y los técnicos en audiología o los especialistas en aparatos auditivos. Entonces, no es una tarea fácil, Ya. pero hay que empezarla porque en mi investigación yo no conseguí nada parecido a esto. Esto es una fundación sin fines de lucro, porque Ya. la idea es que todos colaboremos. Vale, Sí, es como crear esa comunidad claro, para que puedan esos pacientes tener una respuesta adecuada que ahora no existe. sí, exactamente. Y, Entonces, y desde el entiendo que punto, hiciste como un estudio de mercado, aunque no sea con fines de lucro, sí que hiciste un estudio y una claro, investigación de campo ahí. por eso es que yo decía que esto era una tesis de grado, porque Ya. fue absolutamente una tesis de grado. Tú y yo que trabajamos en el área, digamos, científica profesional, sabemos Ujú. que tenemos que investigar, hacemos un marco histórico, un marco teórico, una Ujú. hipótesis, tenemos que hacer unos resultados y una conclusión. Una EB2 es una tesis de grado, Ujú. absolutamente. Y los que tenemos experiencia haciendo trabajos científicos, a, a, tenemos que aprovechar esa experiencia y pensarlo como si fuese un planteamiento científico. Y Absolutamente. aplicar, sí, sí, aplicar esos conocimientos Sí, y de hecho, cuando metemos esos exhibits, esos exactamente. documentos adjuntos, realmente es una forma muy parecida a la de hacer una publicación, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que esto está todo contenido en tu petición, pero bueno, pero es una ventaja tener esa Esa disciplina experiencia. Sí, y esa sí. experiencia, totalmente. Y esa propuesta que les hiciste, ¿te apoyaste en algún tipo de plan, lo que se suele llamar plan de negocios o plan profesional? ¿Cómo articulaste eso? Es un plan profesional Ujú. y una de las cosas que creo que fueron más valiosas para demostrar que realmente esto tiene importancia nacional fue, por ejemplo, una orden ejecutiva Ujú. que salió recientemente en el año 2021 para la venta de auxiliares auditivos a bajo costo. Y eso es una venta directa, lo que se llama aquí OTC, Over the Counter, que tú puedes Vale. ir a un sitio y Sin tiendas como prescripción, Walmart, tiendas claro. como Walmart o Best Buy y tú puedes conseguir auxiliares auditivos. Una vez más, si no tienes información en español, realmente no vas a saber qué buscar y cómo hacerlo. También hubo por primera vez la Organización Mundial de la Salud publicó un trabajo sobre pérdida auditiva a nivel mundial. Ujú. ¿Cuál es digamos, el estatus actual de la pérdida auditiva y pacientes con problemas auditivos a nivel mundial? Ujú. Esas dos cosas creo que hicieron peso. Y algunos trabajos, por ejemplo, de las cifras que yo te decía, que solamente el 5% de los hispanos utiliza auxiliares auditivos, fueron trabajos científicos publicados. No por Ujú. mí, sino por un tercero que Ya. tú y yo sabemos que podemos usar a la hora de demostrar que esto es una necesidad en el país. Ujú. O sea, que Ujú. combinaste esos documentos del gobierno con publicaciones científicas y un plan tuyo con Sí, todo señor. esto, esta es mi propuesta, esta es la solución que planteo para este problema. Sí, O exactamente. sea, que con esto más o menos cubrimos lo que sería el prong número uno, que es tu endeavor y por qué tu Ujú. endeavor es importante. Y entonces, de ahí nos vamos al prong número dos,
que es ¿por qué tú, Neil, por qué eres tú la persona indicada para llevar a cabo esta propuesta? Y ahí es donde recoges un poco, ya tocaste un poco el asunto de cuáles son tus credenciales. Si nos puedes recordar un poco qué tipo de pruebas utilizaste ahí de tu experiencia. Sí, bueno, aparte de los 20 años de experiencia en el campo laboral, y eso es muy importante, por lo menos en el caso de nosotros los venezolanos que tenemos varios años fuera del país, es muy importante conservar activa nuestra profesión. Si tú cambiaste totalmente de ramo, entonces allí la estrategia tiene que ser diferente. Yo tuve la suerte, la bendición de que desde que salí de Venezuela, desde que recibí mi primer permiso de trabajo en el país, he estado en el campo. Claro. Y aparte fui invitado a un congreso panamericano de otorrino que se llevó a cabo acá en Orlando en el año 2022. Entonces, lógicamente, eso hizo que se viese que mi actividad sigue estando al día. Entonces, yo utilicé 2 licencias profesionales, la de médico de Venezuela, la de especialista en aparatos auditivos acá, 2 entrenamientos profesionales acá recientemente, miembro de 2 asociaciones científicas, la de la Sociedad Venezolana de Otorrino y la de acá de la Sociedad Internacional de Audiología. El récord de trabajo que tanto en Venezuela como en Venezuela fue a nivel de hospitalario, acá fue al menos 2 en clínicas privadas de otorrinos, otra fue en un hospital de acá de Orlando, uno de los 2 más importantes de Orlando, y actualmente en el trabajo donde estoy. También utilicé haber sido miembro de la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Otorrino como un reconocimiento, porque tú llegas a ser parte de la junta directiva por votación. Eso es importante. Entonces, claro, es diferente. Yo tuve que, de hecho, llamar a la sociedad y decir, ok, necesito una carta donde explique que yo fui elegido en una asamblea general por voto de todos los profesionales. Entonces, al final, eso es un reconocimiento. Colegas, claro. Aquí hacemos un paréntesis porque me parece importante lo que acabas de decir, que es que no todas las membresías son iguales, no todo es lo mismo. No es lo mismo simplemente pagar una cuota, como hacía yo. Yo era miembro de un par de asociaciones, pero realmente me limitaba a pagar una cuota y eso lo puedes presentar, pero no tiene el mismo valor que si, por ejemplo, tuviera un caso como el tuyo en el que me eligen pues miembro de la directiva, me dan un cargo, me dan un premio. Cualquier reconocimiento interno de esa asociación siempre va a contar más, porque tus colegas que tienen una experiencia en el campo, que tienen reputación, te están eligiendo como alguien pues, de consenso por tus logros, etc. Entonces, eso va a tener mucha más fuerza y estoy seguro que jugó un papel importante también en ese prong 2 de tu caso. El otro reconocimiento fue cuando me gradué de otorrino, el hospital donde yo me gradué, allá en Venezuela, me contrató como reconocimiento a mi desempeño como residente. Entonces, esa carta también la utilicé bajo el marco de reconocimiento. También puse evidencias de 4 presentaciones en conferencias, una como coordinador de una conferencia, 3 publicaciones en diferentes revistas científicas. También puse mi tesis de grado, porque en la UCIS no hace diferencia en cuál tipo de publicación. Entonces, bueno, uno puede utilizar la evidencia de que hiciste una tesis doctoral o una tesis de grado al graduarte. Eso lo puedes colocar. 15 entrenamientos profesionales, todos de ellos acá en Estados Unidos. Y aproveché también una revisión que me hicieron como empleado de la compañía donde estoy actualmente y donde ellos hacían referencia de lo valioso que había sido para ellos tener un profesional bilingüe para poder atender pacientes hispanos. Claro, y eso es importante para tu propuesta, porque tu propuesta tiene que ver, no es que estés presentando eso en un vacío, sino tiene relación con lo que acabas de decir de tu propuesta. Exactamente. Me parece que tienes un currículum muy amplio por lo que nos estás contando y que además eso, que combina muy bien, porque esto es importante que la gente lo entienda,
el prong número 1 y el prong número 2 realmente tienen que estar conectados. No puedes tener una experiencia en algo que no tiene nada que ver con lo que acabas de decir que vas a hacer, porque al final no te va a ayudar. Las dos Claro, cosas claro. tienen que estar enlazadas. ¿Y tú? ¿Quieres tener éxito en esta categoría EB2NW como lo hizo Neil? Te recomiendo entonces que visites mi página web eb2nw-español sin ñ.info y ahí encontrarás un montón de material al respecto. Entre otras cosas, lo que te recomiendo encarecidamente es que mires mi curso online. En este curso encontrarás todo el contenido que tienes en pantalla. Esos son todos los módulos de los que vas a disponer, desde la introducción, los requisitos, cómo cumplir con los requisitos, cómo hacer todos los documentos, cómo cubrir los formularios. Puedes enviarme preguntas en cada lección, porque en cada módulo hay varias lecciones, tanto en inglés como en español. Y ahora, una vez al mes, nos reunimos en vivo para que puedas hacerme preguntas cara a cara. Sin más, volvamos ya con Neil a la entrevista. Claro. Y me contabas que, en primer lugar, esa petición que enviaste recibió un request for evidence. Me lo contabas por correo electrónico. Claro, y allí es donde viene el motivo de por qué yo quiero hacer este video. Porque, como yo te comentaba, yo decía, bueno, mi perfil encaja con este tipo de visa. Yo me siento seguro de lo que estoy haciendo. Cuando yo veo que yo no consigo información de ninguna otra fundación relacionada a lo que yo estoy planteando, mira, yo estoy entusiasmado con esto. Y yo envío todo. No estoy apurado porque, como bien sabemos, todavía no hay visas disponibles. ¿Y qué te parece que me llega el request for evidence? Yo digo, estoy muy contento porque los requests for evidence también le llegan a los abogados. Y a los abogados también les niegan casos desde la primera entrada. Así que el hecho de que no me la negaran desde un comienzo era un punto positivo. Me gusta que te lo tomes positivamente, porque Claro, hay mucha gente que entra en pánico y realmente es una oportunidad también. Cuando entro en pánico, Oscar, y aquí es donde viene lo importante de la experiencia y por qué la quiero compartir. Porque resulta que me dicen en el request for evidence, me dicen, reconocemos que eres médico, reconocemos que eres otorrino, reconocemos que tienes un bachelor en administración, pero tu propuesta no tiene importancia nacional y tú no lograste demostrar que estás bien posicionado para llevar a cabo el... Eso me sorprende. Lo de la importancia nacional no tanto porque es común siempre que lo hagan. Hacen. Exacto, Sí. porque siempre lo preguntan o siempre quieren más. Ok, Sí. pero que me digas que no estoy bien posicionado. Sí. ¿Qué más Después de lo que mí? me acabas de contar, todos tus logros, la verdad es que sorprende. Sorprende. Entonces, allí es donde, ok, vamos a calmarnos. No, es un poco más complicado, un poco más dramático que como te lo estoy contando. No con esta sonrisa. No. Vamos a calmarnos, vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, cuando yo empiezo a investigar o empiezo a leer con detalle, que es muy importante hacerlo en el request for evidence, resulta que en la primera parte ellos, o en todas partes, ellos necesitaban frases que yo puse en mi cover letter, pero no sobre el desarrollo de lo que tú estás proponiendo. Sobre tu Entonces plan. yo decía, no me estás hablando de las evidencias que yo te estoy enviando, no me estás, como en teoría deberían ellos hacerlo, decirte, mira, tú me enviaste tantas evidencias y yo te estoy aceptando 3 de las 10 que me estás enviando. Eso no me lo dijeron. La frase textual del oficial fue, veo que estás envuelto en varios proyectos, pero eso no es suficiente. Con esa frase, él resumió todos mis antecedentes. Veo que estás pero eso no es suficiente. Entonces yo digo, bueno, por supuesto el PROM 3 tampoco lo aceptaron, lógicamente. Siempre. Entonces yo dije, bueno, ok. Como estrategia, porque no lo hemos hablado, como estrategia yo envié todo mi aplicación sin cartas de recomendación. Primero porque solamente tenía en ese momento 2 y ya yo estaba desesperado por enviar las cosas porque, Oscar, estamos hablando de que yo me levantaba a las 5 de la mañana antes de ir a mi trabajo, a adelantar, a buscar información. Y allí es un segundo trabajo. Absolutamente. Es todo un proyecto.
Y ahí es donde entra tu ayuda, porque yo tenía ya todo organizado, pero me tranqué a la hora de empezar a redactar. Y allí es donde yo te contacto para que tú me envíes el paquete de cómo se organizan todos los papeles y un poco sobre cómo redactar la información. Sin embargo, también creo que es importante aclararle a quienes nos escuchen que la EB2 es tu huella digital y que cada proyecto es absolutamente diferente. Por eso es que pienso yo que también es importante que la gente esté clara. Yo no estoy en contra de que la gente busque un abogado para hacerlo, porque no es fácil. Yeah. Pero que la gente esté clara que el 90% del trabajo es tuyo. Porque no hay nadie que conozca más tu trayectoria y cómo encajar lo que tú quieras hacer con que tú mismo. Nunca va a ser el abogado. Yeah. Ellos le pueden dar coherencia a lo que tú estás haciendo, ellos pueden dar tu experiencia, pero es una huella digital. Así que cada aplicación es absolutamente única. Es que lo que acabas de decir es así. No solo tú eres el experto en tu campo y el abogado no, pero tú eres el experto en ti mismo. Entonces, el abogado no va a entrar en tu cabeza y va a ser capaz de analizar tu caso como lo puedes hacer tú. Te puede prestar una asesoría muy buena, depende del abogado, pero no te va a solucionar ni el 100% ni el 50% de tu caso. Así como te pueden decir, como me dijeron a mí, tú no tienes suficiente esto, o sea, que eres médico y que no, pero que vas a abrir una tienda de auxiliares auditivos. Y yo no voy a abrir eso, yo no voy a decir algo que yo no quiero hacer, porque realmente yo me voy a meter en un negocio a estas alturas de mi vida acá en Estados Unidos. Esto es un mercado que no es fácil. Y yo no tengo conocimiento realmente como de empezar un negocio de este tipo. Que un abogado te diga eso. Y aparte, bueno, no sé qué abogado era ese, pero desde luego escuchando tu propuesta y lo de abrir una tienda de dispositivos, no, para mí no tiene, vamos, ni se compara el interés nacional que tiene una cosa con la otra. O sea, exactamente. Vete tú a argumentar que abrir esa tienda tiene interés nacional. No sé cómo lo haría esa persona, pero tu caso sí que veo que hay un cauce muy claro de interés. Entonces, por eso te digo, esa experiencia con los abogados puede ser muy productiva, como puede ser que no. Yo estuve prácticamente un año yo empujando al equipo de unos abogados, porque esto también la gente tiene que estar clara. Tú puedes hablar con el abogado y después vas a hablar con los asistentes de los abogados. Entonces, los asistentes renunciaban, estábamos en el medio de la pandemia, me era difícil concretar una cita, yo me sentía muy frustrado, pero durante todo ese año, porque eso duró un año, yo me puse a estudiar, yo me puse a ver los videos, por supuesto tus videos, otros videos de abogados, hay mucha información, tanto en YouTube, hay gente que hace seminarios online, donde tú puedes preguntar en vivo, también lo recomiendo. Tú también lo haces, por supuesto que lo recomiendo. Y por lo menos en mi caso, el hecho de que tú seas científico, que tú estés en el área científica profesional, para mí me ayuda mucho porque hablamos un lenguaje muy similar. Entonces eso ayuda. No es lo mismo que a mí me hablen de negocios, de un plan de negocios, envuelto en un plan de negocios. Eso no era lo que yo estaba buscando. Necesitabas a alguien que hablara tu idioma y no me refiero al español. Así es. Entiendo. Y entonces, ¿tú te pusiste en serio con esto? Perdón. Entonces, cuando lo de RFI, busqué entonces ahora sí videos relacionados con RFI y qué puedo contestar y qué puedo hacer. Uno de los abogados decía, bueno, uno tiene que ser firme, no es que te vas a poner a ir a pelear con el oficial, pero sí decirle respetuosamente, gracias por darme la oportunidad de mejorar mi aplicación, tienes que decirlo, pero me llama la atención que tú solo citaste frases de mi cover letter. Entonces, te ruego por favor que te tomes el tiempo de leer completo mi aplicación, donde yo te explico con detalles y con evidencias lo que quiero hacer y mi experiencia previa. ¿Okay? Sin perder la calma, como a veces la perdía yo. Sin perder la confianza, como a veces la perdía yo.
porque creo que es inevitable. Es Es inevitable. O inevitable. sea, Sí. una cosa es llenar la primera parte, ya la Ujú. segunda te tienes que defender. Claro. Bueno, es Y que es así porque la segunda es la última, entonces ya estás en modo reacción, no es una exactamente, ofensiva, es a la defensiva. y ya es a la defensiva. Y entonces tienes que buscar ese equilibrio. Una de las recomendaciones que oí de un abogado era que decía, en eso creo que tuve muchísima suerte, porque él se refería a problemas de salud. Por ejemplo, Ujú, en problemas de salud, hablen, si eso se adapta a tu esfuerzo propuesto, hablen, por ejemplo, de población vulnerable, de ujú. población desasistida. Ese tipo de frases, ese tipo de les gusta a la gente de migración. Y por supuesto Ujú. que las usé. Claro. Y es que realmente se adaptaba a lo que yo estoy diciendo. Ya. Otro dato que me pareció muy importante, porque a veces nos es difícil defender el tercer prompt, es que él Ujú, decía, un argumento que ustedes pueden usar es si ustedes son, como en mi caso, médico, otorrino, especialista en aparatos auditivos, mi perfil no se encaja en un solo código ujú. de la oficina de trabajo. Ya. Ellos solamente ven un trabajador, digamos que solamente encaja en una sola línea. Tú no puedes encajar en esa línea. Claro. Lógicamente, allí también entra cómo me vas tú a pedir una certificación laboral si Ujú. mi planteamiento es una fundación sin fines de lucro. No tiene que ver una cosa con otra. Es Claro, y imposible. ahí lo que el abogado se está refiriendo es que hay una razón que USCIS da en el manual de políticas, que es que el Labor Certification es impractical, que Uh-huh, uh-huh. para tu caso el proceso normal de Green Card de trabajo no se ajusta al proceso de certificación laboral porque, como dices, eres una persona muy versátil que no se ajusta a una cosa sola. Para casos de emprendimiento es lo mismo. No puedes esperar que te hagan una certificación laboral si eres tú el que se va a emplear por sí mismo. Entonces, se usan esos argumentos en el prong número 3 para justificar, mira, aparte de todo lo que te he contado de la importancia nacional, de que estoy bien posicionado y todo, aparte es que el proceso normal no se ajusta a mi perfil. Por eso me pareció muy valioso compartir la experiencia, aparte Ujú. también de que estemos conscientes de que las aplicaciones de la EB2 ahora mismo son mucho más numerosas que en el pasado. Mucho Entonces más. muchos abogados salen, esto fue aprobado en un mes, esto fue Ujú. aprobado en 3 días récord, esto fue aprobado en... No, a mí me tardó, el RFI me lo enviaron exactamente a los 6 meses de haber hecho mi aplicación, lo cual está dentro de las estadísticas. Está Ujú. bien. O sea, no, Sí, sí. si no estás usando los $2.500 hasta ahorita Ya. para que sea más rápido tu aplicación, 6 meses es algo bastante Ujú. dentro Es normal. de lo Sí, normal. sí. Y Sí. después que envié el request for evidence, allí sí creo que fue bastante rápido porque fue prácticamente en 10 días que lo contestaron. Sí, suele ser bastante rápida Ujú, ese paso ujú. final. Pero antes de entrar ahí, después vamos a repasar la línea temporal esa, Sí. pero te quería preguntar, cuando enviaste esa respuesta al RFI, aparte de, evidentemente, lo que nos contabas de, bueno, argumenté, le hice ver que esto ya Ujú, estaba, ujú. ¿qué más añadiste? Empezaste a hablar de cartas de recomendación. Sí, ¿Añadiste esas cartas? allí afortunadamente me ayudó gente que tengo mucho tiempo conociendo desde Venezuela, Ujú, y actualmente todos ellos están acá en Estados Unidos. ujú, Entonces, al final logré tener 5 cartas de recomendación ujú, y en el interín, mientras yo envié mi aplicación y me enviaron el request for evidence, hice un pequeño avance sobre la propuesta, vale. el esfuerzo propuesto. Entonces, eso también lo usé Ujú, como material adicional. Las 5 cartas de recomendación, uno llegó a ser miembro de la junta directiva de la Academia de Otorrino de acá, Estados Unidos. ujú, Otro llegó a ser o es parte de la de la junta directiva de la Sociedad Panamericana de Otorrinolaringología, un profesor que me conoce desde que yo estaba estudiando medicina, ya. 2 de hecho, y los dos están acá en Estados Unidos.
y una audióloga con la que yo trabajé. Y eso es importante lo que comentas, que para mí hay dos cosas importantes de las cartas. Uno es que tengan detalles, es que hablen pues en detalle sobre ti o sobre tu esfuerzo propuesto. Es decir, que no se limiten a decir palabras Yo lo vacías, conozco. sino que haya un análisis Sí. detrás de lo que se dice. Y número dos, lo que estabas comentando de que las personas que te dan esas cartas sean personas con reputación en el campo. Cuanto más reputación de la persona, más importancia va a tener esta carta en tu Por caso. supuesto. Inclusive tienes que tener, o yo tuve la precaución de ponerlos en el orden donde yo pensaba que me beneficiaba más. Esta persona tiene un perfil mejor a lo que yo estoy adaptando, y su carta me Entonces la parece que pones cumple primero. con todo. Eso fue de primero, y las que menos pensaba yo que me podían ayudar las iba poniendo de último. Eso Lógicamente. Estás diciendo tantas cosas con las que estoy de acuerdo que parece que ahora sí que hablamos el mismo idioma, porque yo incluso digo cuando les explico a la gente cómo organizar un capítulo, ¿no? El prong número 1, el prong número 2, que las secciones que tengan ahí dentro, que también se ordenen de más importante a menos importante. Y la razón es, en mi caso, como el argumento es, la persona que te va a leer el caso es eso, una persona que va a perder atención según vaya leyendo. Y tú lo que quieres es que si empieza, digamos, a leerlo y su mente está fresca y lúcida, ahí se va a quedar con lo más importante de lo que le estás contando. Y luego, si pierde la atención, bueno, pues la perdió cuando estabas contándole algo un poco menos importante. Claro, yo en el esfuerzo propuesto hice una técnica como de embudo. Empecé con el reporte de la sociedad, de la Organización Mundial de la Salud, porque era un reporte a nivel mundial. Después empecé, reportes de la Oficina de Salud de acá de Estados Unidos. Después, bueno, utilicé inclusive el último censo nacional de Estados Unidos para saber cuántos hispanos somos en Estados Unidos. Según el último censo son 60 millones de hispanos. Eso es un país dentro de otro. Ya, eso es más que España. Claro, entonces los iba encasillando desde el mundo, desde Estados Unidos, desde los hispanos, hasta por cierto, una técnica muy científica, porque así también se escriben las introducciones de los papers. Sí, lo que conversamos. Tú enviaste el request for evidence, le añadiste esas cosas y luego te llegó esa... Lo demás, de mis credenciales les dije, discúlpenme que tengo que reenviar todo, pero como no me dijeron que me habían aceptado y que no, tengo que reenviarles todo de nuevo. Y se los tuve que reenviar de nuevo. Esta vez sí les puse, te estoy enviando 5 presentaciones, 3 trabajos, 2 licencias, para que llamar un poco la atención, ¿no? Sí, y quizás algo que me gustaría recordar aquí a la gente que está escuchando es que el oficial lo más seguro es que se centre la mayor parte del tiempo en revisar la cover letter. Entonces, nosotros tenemos que ser muy estratégicos cuando ponemos el contenido ahí, porque tenemos que resaltar lo que consideramos que ellos deben ir a mirar o incluso tenemos que asumir que no lo van a ir a mirar, entonces tenemos que darle las citas que nos interesan de los documentos que nos interesan que hubiesen mirado, ¿no? Pero sí que es importante lo que estás diciendo de, bueno, para evitar tener que hacerlo en el request for evidence, ya desde el principio, en esa cover letter, decirle, mira, si tú consideras que, por ejemplo, ser miembro, haber sido elegido por tus colegas en esa asociación es algo muy importante, pues ya se lo vas a decir claramente en la cover letter, se lo vas a resaltar si hace falta para que no se pueda ignorar ese hecho. Sí, en el request for evidence, por ejemplo, les puse, por favor, tomen en cuenta la orden ejecutiva del presidente Biden. Y se lo subrayé. Porque esto es lo que su jefe les está diciendo. Claro, porque es que ya eso es algo que está por encima inclusive de la Oficina de Migración. Respeta la jerarquía presidencial. El presidente está diciendo que este es un tema importante para la economía del país. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Claro. No, hay que ser, creo que, asertivo en esa respuesta para... Sí, no puede ser demasiado agresivo, pero tampoco puede ser pasivo.
Exacto, exacto. Ujú, ujú. Y antes de repasar esa línea temporal, me gustaría hablar brevemente de tu situación migratoria en Estados Unidos como venezolano. ¿En qué situación estás hasta que cambies a la Green Card? ¿Cuál es tu historia en Estados Unidos? Sí, yo llegué en el 2014. Antes de los 6 meses introduje un estatus, un pedido de asilo político. Ujú, Y desafortunadamente, desde eso fue antes de los 6 meses que se me venciera la I-94 como te lo pide la ley. Pero desafortunadamente desde el 2015 que se hizo esa aplicación, no me han llamado para la entrevista de asilo. ujú, Y como sabes, a partir del año 2021, el presidente Biden activó el estatus de protección temporal para los venezolanos. ujú, Entonces, con ese estatus temporal, eso sí es un estatus migratorio, entonces allí se puedes aplicar a un cambio de estatus. Ahorita hay ujú. una gran disyuntiva entre los abogados, entre ellos mismos, Ya. diciendo que la única forma de cómo los venezolanos podemos aplicar es saliendo del país con un permiso de viaje Ujú. y regresando para que nuestra I-94 quede bajo el TPS. Sí. Eso conlleva muchos detalles. En mi caso ya yo no tengo el pasaporte activo, entonces tendría que ir a una embajada. Es todo un tema. Sí. Y no quiero, porque esto es muy específico de Es quizás de los complicado. venezolanos. Sí, sí, sí. Este, conlleva mucho tiempo, conlleva dinero, conlleva riesgos de que Ujú, no puedas reingresar al país y perder todo lo que has hecho en todos estos años. Si bien es cierto que mientras nosotros estamos en espera de asilo no tenemos un estatus legal y por lo tanto no puedes hacer un cambio de estatus porque no tienes estatus ujú, técnicamente, no estamos ilegales como muchos gente piensa. Nosotros ujú. tenemos un permiso legal de estar en Estados Unidos. Sí. Tenemos 5, 6 años, 9 años en mi caso, pagando impuestos, con permisos Ujú. de trabajo, con permisos total, o sea, con trabajos Es que totalmente legales. son cosas diferentes, son dos cosas diferentes. Y en UCIS hay una parte donde dice, las personas que están en espera de asilo son una excepción y no Ujú, se consideran que están acumulando tiempo ilegal en el país. ya. Entonces, ¿cuál es la estrategia en este caso? Bueno, citar esa norma que ellos mismos te están aclarando, porque eso lo aclaran ellos mismos, y Ujú. luego decir, bueno, tengo mi TPS y ahora quiero hacer mi cambio de estatus. O sea, esa va a Esa, ser tu estrategia y vamos sí, a dejar claro que esto no es una recomendación para nadie más, no sino para nadie, para nadie. estamos hablando de tu caso específico. Tu estrategia no va a ser salir y volver a entrar, sino No. apoyarte en esto para hacer el ajuste de estatus. Una vez más, así como lo dije cuando apliqué al EB2, no tengo nada que perder. Ujú. Voy a hacer esta estrategia, no tengo nada que perder. ¿Qué Ya. pasa si me niegan mi ajuste de estatus? Pues sigo con mis otros dos, el TPS y en espera de asilo. No pasa nada, pero como hay una venezolana abogada que se me quedó esa frase y yo creo que fue una de las que más me impulsó a hacer esto es sean proactivos, Ujú. no se queden en una sola aplicación, traten, sí, es verdad, tienen 9 años no es posible que si tienes 9 años esperando, no hagas nada más, Ya. teniendo pues la manera de hacerlo. Ya, Entonces tienes que explora ser proactivo. qué Y es caminos verdad. tienes. Me parece un buen consejo. Vamos a repasar rápidamente cuál es tu cronología con la EB2NW. ¿Cuándo enviaste tu... Bueno, primero, ¿cuándo empezaste ese trabajo de investigar de qué trataba esta categoría y ver vídeos y todo ese tema? Como te digo, eso no me llevó mucho tiempo porque yo inmediatamente contacté a la abogada, pero me tomó más tiempo por los inconvenientes que tuve para hacerlo a través de un abogado. Entonces, eso fue prácticamente un año en el que yo dediqué a estudiar cómo hacer las cosas. Ujú. Después de eso vino una mudanza, así que tuve que parar todo y una vez que ya yo tenía todo organizado lo de la mudanza, entonces dije, ok, ahora sí. Y eso fue entre febrero y yo terminé enviando las cosas en mayo. Vale. O sea que Ujú. relativamente fue
claro, yo tenía muchos papeles ya hechos, ya traducidos, que inclusive muchas cosas que yo tenía desde Venezuela, había muchos papeles que ya estaban organizados, otros los tuve que mandar a hacer, Ya. a traducir, me refiero. Y claro, eso también la gente lo tiene que tomar en cuenta. Ya yo Sí, tenía, por ejemplo, la evaluación de mis credenciales, yo lo había hecho hace mucho tiempo y dije, yo voy a mandar a hacer esto a ver si algún día me sirve. te hace Y eso, falta, claro. claro, y como eso no tiene fecha de caducidad, pues eso era el Ujú. 2017 y me sirvió, Por eso está bien ser proactivo. Y, claro. y ese envío del I-140 ya fue sin abogados. Sí, Vale. sí, O sea, todo fue sin absolutamente. abogados, simplemente que tuviste ese periodo inicial en el que pensabas hacerlo con ellos, pero al final no fue así. No, no, no. Mi abogado fuiste tú. Porque como te digo, una cosa es resumir todos los papeles y otra Ujú. cosa es sentarte ya a redactar. Son Ya. dos, son dos actividades totalmente diferentes y tú puedes tener todos los mejores papeles, puedes tener todo organizado, puedes tener todas las mejores credenciales y ahora qué hago, cómo Que si no, empiezo. si no sabes cómo contar la historia, da igual que tengas los mejores papeles. Allí es donde entró tu experiencia y tus servicios y bueno, la razón de por qué ahora estoy compartiendo esta información. Bien, y entonces esto es en mayo, le enviamos ese caso, o sea, envías ese caso, que quiero dejar claro que es todo tú, Sí. eh, y en octubre, ¿no? Es cuando recibes, Noviembre. en Lo noviembre. envié, sí, mi fecha de prioridad es mayo 4. Ujú. Y ponte, me enviaron esto noviembre 6, algo así. Sí, Exactamente vale. 6 meses. Vale, que tampoco está mal, lo que decías antes, No, no son 3 meses, no, no son 4 días, pero 6 meses está muy bien, mucho mejor que en los viejos tiempos en el que, por ejemplo, lo hice yo, que si tardabas un año era muy poco. O sea wow. que eso ya ha mejorado. Tomando en cuenta, yo no sé si tú has revisado, hay una página donde te enseñan en barra las Ujú. aplicaciones y tú ves Sí, claramente como antes, un año atrás probablemente eran 2.000 o menos al mes y que ahorita fueron ya 3 y ya actualmente pasan las 4.000 aplicaciones por mes. sí, sí, sí. Sea, Hay un vídeo reciente que dejaré el enlace por aquí en el que reflejo eso, que la demanda sigue muy aumentando alta. y parece que no va a parar. Y sin embargo, el porcentaje de aceptación sigue siendo muy alto. Sí, 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 sí. Sigue siendo Entonces, bastante alto. en noviembre recibes ese RFE y Tuve ¿cuándo como, finalizas? yo me tomé como un mes para volver a explicar por qué el agua es incolora e inodora. Porque sí, porque no, aparte de las cartas de recomendación, sí que sí fueron muy valiosas, pienso yo, y fue, como te dije, una estrategia. A algunos abogados les gusta enviar todo de una vez, Ujú. y otros dicen, quédate con algo de material que si te piden más, ya los vas a tener listos. Yo creo que es un buen consejo. Eso me tomó como un mes, pero entonces era diciembre, y eso es otro de los consejos que aprendí. No envíen paquetes a migración, al menos que sea estrictamente necesario, los días previos a Navidad, porque todas los courier, las compañías de envíos están todas colapsadas. Con los Entonces, regalos de Navidad. entre 15 y 25 de diciembre, no utilicen courier para enviar Ujú. cosas a UCI si no es estrictamente necesario. Ya, ¿Sí? ya. Entonces lo envié el 26 de diciembre. Ujú. Luego en la carta de aprobación dice que lo habían recibido algo así como el 6 de enero. Ya. O sea que aún tardó un tiempo. Exacto, y eso es otro buen ejemplo de no esperar hasta última hora para enviar el RFI. Yo lo tenía, la fecha era para finales de enero. Ya. Probablemente fue porque era diciembre, no me preguntes, pero se Sí, tardó en pero que ellos estos lo son los recibieran. factores que tú no puedes controlar y que es mejor tener un colchón de Ujú, tiempo de tiempo. para que no tengas problemas. Sí, y bueno, y como te digo, ya para el 16 creo que de enero, ya había sido aprobado. 10 días más Bien. o menos. Y abriste esa carta y ¿cuál fue Wow, tu wow. reacción? Tú sabes que
yo tengo la aplicación del Usage Tracker, pero Sí. ella, yo no sé si fue que yo no la supe instalar bien, pero ellos no te avisan cuando hay un cambio. A mí me llegan Ujú. son las notificaciones de, no sé, del boletín de Visa, pero Ya. de mi situación no llegan avisos. Pero yo tengo registrado el correo físico para que me lleguen todos los días que me va a llegar. Vale. Entonces, ese día en la mañana temprano me llega el correo diciéndome, el correo electrónico diciéndome, hoy te va a llegar esto y esto y esto. Y cuando veo, ellos te envían una foto del sobre que te va a llegar. Cuando veo migración, y ahí es cuando yo me meto en el Use Ujú. Tracker, y ahí entonces sí me dice, tu aplicación fue Probado. aprobada. Wow. Tiene que ser un... Uf, Bueno. una sensación muy, muy, sobre todo eso, Oscar, porque el hecho de que te demuestres a ti mismo que puedes hacerlo, Ujú. este, por supuesto buscando buena información, sin apresurarte, sin hacer las cosas, no es sencillo. No. El que piense que esto es sencillo, no es sencillo. Y Ujú. tienes que dedicarle tiempo y tienes que planificarte, tienes que ser disciplinado. Uh, Esfuerzo, Tu horas. familia, te vas a meter en problemas con tu familia. Uh, sí, sí. Es un sacrificio y al final Es un recibir esa esfuerzo, noticia. es un esfuerzo, pero en este caso tuvo frutos, Ujú. y eso es otra cosa que también creo que a veces los abogados dicen, y creo que también es muy importante. Hay gente que ha aplicado 2, 3 y 4 veces y a la Sí, cuarta es que gana, ya, ya. y tenemos que estar preparados mentalmente para eso. Sí, y eso, yo cuando hablo con gente que tuvo un RFE y bueno, hablamos de su caso, de qué pueden hacer, una de las cosas que les digo es, mira, hay una posibilidad real de que te lo denieguen, eso es así. Yo quiero que te lo aprueben, Claro, evidentemente, pero hay que claro, ser realista. Pero claro. este trabajo que haces de respuesta de RFE, si en el peor de los casos te lo deniegan, luego puedes montar un caso mucho más sólido para un segundo intento. Esta semana recibí un correo de una de esas personas con las que hablé, se lo habían denegado y lo metió de nuevo y se lo aprobaron sin RFE la segunda vez. O sea Wow. que Sí, eso ocurre, no es claro. nada poco Y común. el ARFI no es un intento de negación, que es otra Ya. categoría. También la gente, pues tenemos que tranquilizarnos en eso, de que ya un ARFI es una ganancia. Ujú. A pesar Estoy de de que acuerdo. tengo que confesar que cuando yo leí la mía no me gustó. Pero Pues, sí, sí, estoy sí seguro es. que es más fácil hablar ahora de ello que en el momento. Pero claro que sí, claro, porque pues como te lo digo, para mí fue duro que me dijeran, no estás bien posicionado para lo que estás haciendo. Y yo, "¿Y entonces qué quieres? Entonces, ¿qué quieres de mí?". Ya, Claro, porque allí el argumento fue, no tuve ningún argumento. ya, Simplemente decirle, bueno, te estoy enviando unas cartas de recomendación, pero por favor, vuelve a revisar mis credenciales porque creo que sí estoy bien posicionado. ya, Sí, absolutamente. Y tenía razón. tenía razón. Así. Y bueno, yo creo que tratamos muchos temas en la conversación. No sé si hay algo que nos hayamos dejado en el tintero, que te gustaría No, yo decir. creo que en realidad, y te agradezco que tengas la amabilidad de oírme, Ujú. porque pienso que cada caso da experiencias valiosas. Así que Absolutamente. tan importante es tu trabajo de ofrecernos material conciso para hacer nuestra aplicación, como este tipo de videos y posterior haber logrado la aplicación. Inclusive gente que se lo hayan negado, también es valioso hacer un Ya, video y decir por qué me lo negaron, cuáles fueron las explicaciones, porque todo suma, todo suma. sí, sí, sí. Creo que es una idea fantástica, por desgracia. Es más difícil convencer a la gente cuando está en esa situación, pero sí que a veces sí que hacemos vídeos de por qué denegaron casos y Sí, tratamos yo de los he analizar. visto también, por supuesto, yo los he visto Ujú. también. Y también Pero también me dediqué un día en la página de Usage, que tú puedes ver cuáles son, cuando la gente hace apelaciones, no, y salen muchísimos casos. Yo me dediqué a ver cuáles fueron las apelaciones negadas o aprobadas en el área de salud claro, para poder específicamente. aprender y usar ese conocimiento, que al final Sí,
es lo que hoy estás haciendo tú con un caso aprobado y te vuelvo a agradecer que prestes tu tiempo voluntariamente, que vengas aquí y hables con toda esta gente que se va a aprovechar de tu experiencia. Claro, esa es la idea, esa es la idea. Así que muchísimas gracias A ti, Oscar. Gracias y por todo, muchísima por tu suerte. labor y por tu esfuerzo prácticamente semanal de Ujú. mantenernos al día en todo. Muchas gracias y eso, lo que decías, suerte con esa fundación, con ese esfuerzo propuesto que ahora va a ser un esfuerzo convertido en realidad muy pronto. Sí, por supuesto. Ese es el objetivo. Gracias. Un placer.